Hola a todos. Y bienvenidos a este cuarto episodio del audiolibro de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Si es tu primera vez por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta inolvidable historia. Y si ya vienes siguiendo la serie, gracias por acompañarme una vez más. En los capítulos anteriores conocimos al peculiar señor Collins, primo de las Bennet y futuro heredero de Longbourn, cuya insólita propuesta de matrimonio a Elizabeth terminó, como era de esperarse, en un firme rechazo. También conocimos al encantador señor Wickham, quien compartió con Elizabeth una versión bastante comprometida del pasado del señor Darcy, avivando aún más los prejuicios de nuestra protagonista. En este nuevo tramo, que abarca los capítulos 19 al 23, veremos cómo la negativa de Elizabeth provoca cierta tensión en la familia, mientras el señor Collins encuentra consuelo, sorprendentemente cerca. Además, llega una noticia que sacude la vida de Jane. El señor Bingley abandona Netherfield sin muchas explicaciones. Finalmente, seremos testigos de la llegada de los señores Gardner, tíos maternos de las Bennet, cuya presencia será más relevante de lo que parece. Amores frustrados, decisiones inesperadas y las primeras verdaderas heridas del corazón se abren paso en esta etapa crucial de la historia. Si disfrutas este contenido, no olvides dejar tu like, comentar qué te ha parecido este episodio y compartirlo con quienes también amen los clásicos. Todo eso ayuda muchísimo al canal y me anima a seguir narrando esta maravillosa novela. Y ahora sí, ponte cómodo o cómoda, y que comience la historia. Capítulo 19. Al día siguiente se desarrolló en Longbourn nueva escena. Collins se declaró formalmente. Habiendo resuelto hacerlo sin pérdida de tiempo, puesto que el permiso relativo a su ausencia se extendía solo hasta el próximo sábado, y no abrigando al presente sentimientos de desconfianza, se puso a ello con toda la circunspección que él suponía había de contribuir en buena parte al feliz éxito de su empresa. Como hallara, pues, juntas a la señora de Bennet, a Isabel y a una de las hijas menores poco después del almuerzo, dirigióse a la primera en estos términos. «¿Puedo confiar en que accedas, dado tu interés por tu bella hija Isabel, si solicito el honor de una entrevista privada con ella durante esta mañana?» Antes de que Isabel hubiera tenido tiempo para algo más que enrojecerse de sorpresa, la señora de Bennet contestó al punto. «Oh, querido, cierto que sí. Estoy segura de que Isabel se tendrá por dichosa con ello, lo estoy de que nada puede objetar. Ven, Catalina, te necesito arriba». Y cogiendo su labor consigo se apresuró a partir, mientras Isabel exclamaba: «Querida mamá, no te vayas, te suplico que no lo hagas, Collins me lo permitirá. Nada tiene que decirme que no se pueda escuchar. Me voy yo también». «No, no, boba. Deseo que sigas donde estás». Y cuando Isabel, con la vista apenada y revelando embarazo, iba de veras a marcharse, añadió aquella: «Isabel, insisto en que te quedes y escuches a Collins». Isabel no pudo oponerse a ese mandato, y cuando un momento de reflexión le hizo conocer que sería más cuerdo que transcurriera ese rato lo más pronto y de una vez que fuera posible, se volvió a sentar, tratando de ocultar los sentimientos de pena y risa entre los cuales luchaba. La señora de Bennet y Catalina se ausentaron, y en cuanto eso aconteció Collins comenzó así: «Cree, querida Isabel, que tu modestia, en vez de serte perjudicial, viene a sumarse con tus otras perfecciones. Habría sido menos amable a mis ojos si no hubieras mostrado repugnancia. Pero permíteme asegurarte que tengo permiso de tu respetable madre para esta entrevista. Apenas podrás dudar del objeto de mi discurso, mas tu natural delicadeza acaso te lleve a disimularlo. Mis intenciones han quedado demasiado indicadas para dar lugar a error. Casi en cuanto entré en esta casa te acogí como la compañera de mi futura vida. Pero antes de tratar de mis sentimientos quizás sea mejor para mí apuntar las razones que tengo para casarme, y más aún para venir al condado de Hereford deseoso de escoger una esposa, como en efecto lo he hecho». El haber expuesto Collins su pretensión con semejante solemnidad casi hizo reír a Isabel, quien no pudo aprovechar la corta pausa que él le concedió para probar de detenerle, y así, él continuó: «Mis razones para casarme son, primero, que tengo por obligación de todo clérigo en circunstancias favorables, como son las mías,
dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, lo que acaso debiera haber mencionado antes, que el hacerlo es advertencia y recomendación particular de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar patrona. 2 veces se ha dignado darme su opinión, incluso sin ser preguntada, sobre ese punto, y el mismo sábado último por la noche, antes de abandonar Hunsford, durante nuestra partida de cuatrillo, y mientras la señora de Jenkinson arreglaba el taburete de pies de la señorita de Bourgh, me dijo: «Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted debe estar casado. Elija usted bien, elija una verdadera señorita por lo que a mí toca, y por lo que a usted atañe, procure usted que sea persona activa, útil, no de educación elevada con exceso, sino apta para saber emplear bien escasos ingresos. Ese es mi consejo. Busque usted esa mujer lo más pronto que pueda, tráigala a Hunsford y la visitaré. Permíteme de paso observar, mi bella prima, que no estimo como la menor de las ventajas que en mi mano está ofrecer el conocimiento y la bondad de Lady Catalina de Bourgh. Verás que sus modales son más exquisitos de lo que yo acertara a describir, y creo que tu ingenio y tu viveza le serán gratos, especialmente al templarse con el silencio y respeto que su rango impone inevitablemente. Todo esto en cuanto a mis propósitos de matrimonio en general. Resta por decir por qué me he dirigido en derechura a Longbourn en vez de permanecer en mi propia vecindad, donde es bien cierto que hay muchas jóvenes amabilísimas. Pues el hecho es que siendo como soy el heredero de este vínculo tras la muerte de tu honorable padre, quien espero que viva luengos años, no me quedaría yo mismo satisfecho sin elegir esposa entre sus hijas, para que la pérdida de ésta sea lo menos posible al sobrevenir el triste suceso, lo cual, como llevo dicho, ojalá no acontezca en mucho tiempo. Tal ha sido el motivo, bella prima, y me lisonjeo de que no me hará bajar en tu estimación. Y ahora no me resta sino asegurarte en el más fogoso lenguaje la violencia de mi afecto. En cuanto a fortuna, eso es cosa para mí en absoluto indiferente, y nada he de pedir sobre ello a tu padre que sepa que no puede cumplir. Y así, las 1000 libras al 4%, que no han de ser tuyas hasta la muerte de tu madre, es todo lo que habrás de aportar. Mas en cuanto a eso, callaré en absoluto, pudiendo tú abrigar la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mi boca una vez que estemos casados. Al llegar aquí se imponía necesariamente interrumpirle. «Vas demasiado aprisa», exclamó ella. «Olvidas que yo no he contestado. Permíteme hacerlo sin mayor pérdida de tiempo. Acepta mi agradecimiento por el cumplido que me haces. Agradezco mucho el honor que significa tu proposición, pero me es imposible dejar de rechazarla». «No tengo que aprender ahora», replicó Collins accionando con seriedad, «cuán corriente es entre las jóvenes el rechazar proposiciones de un hombre que en secreto piensan en aceptar cuando lo obtenga su estimación, y que en ocasiones la repulsa se repite una segunda y a veces hasta una tercera vez. Por esto no quedo descorazonado de ningún modo por lo que acabas de decirme, y espero conducirte al altar dentro de poco». «A fe mía», exclamó Isabel, «que tus esperanzas son bien extraordinarias después de mi contestación. Asegúrote que no soy de esas mujeres, si es que las tales existen, que osan arriesgar su felicidad al azar de que se les declaren una segunda vez. Procedo con la mayor seriedad en mi repulsa. No me puedes hacer dichosa, y estoy convencida de que soy la mujer que menos te lo puede hacer a ti en el mundo. Hay más, si tu amiga Lady Catalina me conociera, bien cierta estoy de que me hallaría desde todos los puntos de vista poco a propósito para el asunto». «Si fuera seguro que Lady Catalina pensara así», dijo con mucha gravedad Collins, «pero no puedo imaginar de ningún modo que lo desaprobara. Y puedes estar confiada en que cuando tenga el honor de volverla a ver le hablaré en los términos más encomiásticos de tu modestia, economía y demás amables cualidades. En verdad, Collins, que el elogio mío será innecesario. Permíteme juzgar por mí misma y hazme el favor de creer cuanto te digo. Deséote muchas felicidades y riquezas, y al rehusar tu mano hago cuanto puedo para que lo consigas. Al hacerme el ofrecimiento has satisfecho la delicadeza de tus sentimientos con relación a mi familia, y podrás tomar posesión del vínculo de Longbourn cuando llegue el caso sin reprocharte nada. Por tanto, este punto debe quedar como definitivamente resuelto». Y levantándose en cuanto se hubo expresado así, habría abandonado la estancia si Collins no se le hubiera de nuevo dirigido.
Cuando próximamente tenga el honor de hablarte de nuevo sobre este asunto, espero recibir contestación más favorable que la que me has dado ahora. Aunque bien lejos estoy de tenerte hoy por cruel, pues sé bien que es costumbre establecida en tu sexo el rechazar a los hombres a las primeras de cambio, y quizá hayas dicho todo eso para animarme a proseguir, en cuanto el obrar de esa manera sea compatible con la delicadeza del carácter femenil. La verdad, Collins, exclamó Isabel con algún calor, me confundes en demasía. Si lo que he dicho hasta ahora puede tener para ti aspecto de excitación, no sé cómo expresar mi repulsa de modo tal que te convenza de que lo es. Permíteme lisonjearme, querida prima, de que tu repulsa de mi ofrecimiento haya sido solo de fórmula. Mis razones para pensarlo son estas. No creo que mi mano no valga la pena de tu aceptación ni que la colocación que te ofrezco deje de ser altamente apetecible. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Bourgh y mi parentesco contigo misma son grandes circunstancias en mi favor. Y habrás de considerar además que, a pesar de tus numerosos atractivos, no es seguro que se te haga otra proposición de matrimonio. Tu fortuna es, por desgracia, tan escasa que con toda probabilidad anulará los efectos de tu amabilidad y gratas cualidades. Y puesto que por eso he de deducir que no has procedido de veras al rechazarme, optaré por atribuirlo al deseo de acrecentar mi amor con ese fracaso, de acuerdo con la práctica usual de las mujeres elegantes. Asegúrote que no abrigo la menor pretensión de semejante género de elegancia, consistente en atormentar a una persona respetable. Antes bien, solicitaría el favor de que se me juzgase sincera. Agradezco una y mil veces el honor que con tu proposición me has hecho, pero me es imposible en absoluto aceptarlo. Mis sentimientos me lo impiden desde todos los puntos de vista. ¿Cabe hablar más claro? No me tomes por mujer elegante que pretende atormentarte, sino como una criatura racional que dice la verdad de corazón. Siempre resultas encantadora, exclamó él con aire de tosca galantería, y estoy persuadido de que mi proposición no dejará de ser aceptada cuando obtenga la sanción de la autoridad de tus excelentes padres. Ante tal perseverancia en el propio engaño, Isabel no contestó, retirándose al punto y en silencio, decidida a que si él persistía en considerar sus repetidas negativas como medio de animarle, recurriría a su padre, cuya negativa habría de quedar expuesta de tal modo que resultase decisiva, y cuyo proceder, por lo menos, no podría confundirse con la afectación y coquetería de una dama elegante. Capítulo 20. Collins no se abandonó largo rato a la silenciosa consideración del éxito de sus amores. Pues habiendo la señora de Bennet hecho tiempo en el vestíbulo esperando el fin de la conferencia, en cuanto vio a Isabel abrir la puerta y dirigirse a paso veloz a la escalera, entró en el cuarto de almorzar, felicitando a Collins y a sí misma por la feliz perspectiva de la próxima unión. Y Collins, tras de aceptar y devolver esas felicitaciones con igual gusto, procedió a definir las particularidades de la entrevista, de cuyo resultado confiaba tener razón en estar satisfecho, puesto que la negativa tan resuelta de su prima no podía provenir naturalmente sino de su tímida modestia y de la delicadeza de su carácter. Más semejante información sobresaltó a la señora de Bennet. Habría deseado ésta convencerse también de que su hija había tratado de animarle al rechazar sus proposiciones, pero no osaba creerlo, y no pudo evitar el manifestarlo así. Lo importante, Collins, añadió, es que Isabelita entre en razón. Hablaré directamente con ella sobre eso. Es muy terca y loca muchacha y desconoce su propio interés, pero ahora haré que lo conozca. Dispénsame que te interrumpa, exclamó Collins. Pero si en realidad es terca y loca, no sé si resultará mujer apetecible para mí, dada mi situación, pues, como es natural, busco mi felicidad en el estado del matrimonio. Por consiguiente, si insiste en rechazarme, acaso sea mejor no forzarla a que me acepte, porque si está sujeta a tamaños defectos de temperamento no habría de contribuir mucho a mi dicha. No me has entendido en absoluto, prorrumpió alarmada la señora de Bennet. Isabelita es terca solo en asuntos como ese. En todo lo restante es muchacha de tan buen natural como la que más. Acudiré directamente a Bennet, y tengo por seguro que muy pronto estaremos de acuerdo con ella. No le dio tiempo de contestar, sino que, apresurándose a ir al instante a donde estaba su marido, exclamó en cuanto pisó la biblioteca. «Oh, Bennet, se te necesita inmediatamente. Estamos todos en un aprieto. Es preciso ir para hacer que Isabel se case con Collins,
Pues ella afirma que no lo hará, y si no te apresuras, él cambiará de idea y no la pretenderá. El señor Bennet levantó la vista del libro en cuanto su mujer entró, fijándolos en el rostro de ella con calmosa indiferencia, que no se alteró lo más mínimo con la noticia. «No tengo el gusto de entenderte», dijo cuando ella terminó su alegato. «¿De qué estás hablando?» «De Collins e Isabel». Isabel asegura que no se ha de casar con Collins, y Collins comienza a insinuar que no quiere a Isabel. «¿Y qué he de hacer en ese caso? Parece asunto perdido. Habla tú mismo a Isabel sobre ello. Dile que insistes en que se case con él. Haz que baje. Oirá mi opinión». La señora de Bennet tiró de la campanilla e Isabel fue llamada a la biblioteca. «Ven, hija mía», exclamó su padre en cuanto ella entró. «He enviado por ti para un asunto de importancia. Parece que Collins te ha hecho proposiciones de casamiento, ¿es cierto?» Isabel repuso que sí. «Muy bien, ¿y que has rehusado ese ofrecimiento de matrimonio?» «Lo he rehusado, papá». «Bien. Ahora vamos al asunto. Tu madre insiste en que lo aceptes. ¿No es así, señora de Bennet?» «Sí, o no la quiero ver más. Una triste alternativa se te ofrece, Isabelita. Desde este día tienes que ser extraña a uno de tus padres. Tu madre no te quiere ver si no te casas con Collins, y yo no quiero volverte a ver si te casas con él». Isabel no pudo menos de sonreírse al final de semejante arenga, pero la señora de Bennet, que estaba persuadida de que su marido tenía por apetecible el asunto del casamiento, quedó en exceso disgustada. «¿Qué quiere significar, Bennet, con hablar así? Me habías prometido insistir en que se casara con él». «Querida mía», replicó su marido, «tengo dos pequeños favores que pedirte. Que me permitas, en esta ocasión, hacer libre uso, primero, de mi entendimiento, y segundo, de mi cuarto. Tendré sumo gusto en disfrutar yo solo de la biblioteca si es posible». Mas a pesar del desagrado de su marido, la señora de Bennet no abandonó el tema. Habló una y otra vez más a Isabel y la halagó y amenazó alternativamente. Trató de procurarse para sus fines la ayuda de Juana, pero ésta, con toda la dulzura posible, rehusó entrometerse, e Isabel, unas veces con verdadero ardor y otras con juguetona alegría, contestó a sus ataques. Aunque sus modales variaron, su determinación jamás varió. Collins, entretanto, meditaba en silencio sobre lo que le acontecía. Pensaba sobrado bien de sí mismo para comprender por qué motivos podía rechazarle su prima, y aunque su orgullo estaba herido, por lo demás no sufría. Su interés por ella era meramente imaginario, y la posibilidad de que mereciese los reproches de su madre le impedían sentir la repulsa. Mientras la familia se veía en tal confusión, Carlota Lucas vino a pasar el día con ellos. Encontróse en la entrada con Lidia, quien, volviéndose a ella, exclamó a media voz: «Me alegro de que vengas, porque hoy hay tal broma. ¿Qué crees que ha ocurrido esta mañana? Collins ha hecho a Isabel proposiciones de matrimonio, y ella no le ha aceptado». Carlota apenas tuvo lugar de contestar antes de que Catalina se les uniese. Venía a darle la misma noticia, y en cuanto entraron todas en el cuarto de almorzar, donde la señora de Bennet estaba sola, ésta también comenzó con idéntico tema, procurando que la señorita de Lucas se compadeciera de ella y persuadiese a su amiga Isabel a satisfacer los deseos de toda la familia. «Te suplico que lo hagas, querida Carlota», añadió en tono melancólico, «ya que nadie está de mi parte, ya que ninguno se interesa por mí y me veo cruelmente tratada sin consideración a mis nervios». Carlota se ahorró la respuesta por la entrada de Juana e Isabel. «Ahí viene», continuó la señora de Bennet, tan indiferente como le es posible y sin cuidarse más de nosotras que si estuviera en York, con tal de hacer su gusto. «Mas yo te aseguro, Isabel, que si se te mete en la cabeza rechazar todas las proposiciones de matrimonio, jamás te casarás, y no sé quién te mantendrá cuando muera tu padre. Yo no podré, y, te lo advierto, he terminado contigo desde este instante. Sabes que te he prometido en la biblioteca que nunca te volvería a hablar, y haré buena mi promesa. No gusto de hablar con hijas desobedientes. No es que me guste hablar con nadie. Quienes padecemos de los nervios no sentimos gran inclinación a hablar. Nadie podría explicar lo que sufro. Y siempre lo mismo,
Los que no padecen, jamás se apiadan. Sus hijas oyeron en silencio semejantes efusiones, conocedoras de que todo razonamiento o tentativa de aplacarla solo habría de aumentar esa irritación. Por eso prosiguió hablando así, sin interrupción de ninguna, hasta que se les unió Collins, quien entró con aire más resuelto que de ordinario, y en cuanto lo percibió, dijo ella a sus hijas: «Ahora os encargo que contengáis vuestras lenguas y nos dejéis a Collins y a mí tener un rato juntos de conversación». Isabel salió con sosiego del cuarto, Juana y Catalina la siguieron, pero Lidia permaneció quieta, resuelta a escuchar cuanto pudiera, y Carlota, detenida al principio por la locuacidad de Collins, cuyas preguntas sobre ella y su familia se sucedían sin interrupción, y además por algo de curiosidad, se limitó a acercarse a la ventana, aparentando no escuchar. Con voz dolorosa, la señora de Bennet comenzó así su proyectado coloquio. «Oh, Collins». «Querida», replicó él, «callémonos para siempre en cuanto a ese asunto. Muy lejos estoy», continuó luego con acento que denotaba su disgusto, «de resentirme por la conducta de tu hija. Es deber de todos resignarnos ante los males inevitables, y deber especial de un joven tan afortunado como yo he sido con mi temprana promoción, y confío en resignarme. ¿Acaso con no honrarme con su mano mi bella prima no haya disminuido mi positiva felicidad? Y he observado a menudo que la resignación nunca es tan completa como cuando la dicha negada comienza a perder en nuestra estimación algo de su valor. Espero que no supondrás que falto a la consideración a tu familia, querida mía, porque renuncio a mis planes sobre tu hija sin haceros el cumplido a ti y al señor Bennet de pediros que interpongáis vuestra autoridad en mi apoyo. Temo que a mi proceder pueda deberse el haber recibido la despedida de labios de vuestra hija en vez de los vuestros, pero todos estamos sujetos a error. Seguro estoy de haber pensado bien en este asunto. Mi objeto era procurarme una compañera amable con la debida consideración a ciertas ventajas para toda vuestra familia, y si mi proceder ha sido reprensible, os suplico que me excuséis». Capítulo 21. Las discusiones sobre el ofrecimiento de Collins tocaban ya a su término, e Isabel tuvo solo que soportar los desagradables sentimientos que forzosamente hubieron de acompañarlo, y de vez en cuando alguna enojosa alusión de su madre. En cuanto a Collins, sus sentimientos se manifestaban no por embarazo o melancolía, o en procurar huir de ella, sino por tiesura y silencio, que delataban resentimiento. Apenas le habló ya, y sus asiduas atenciones, de que se jactara tanto, las transfirió durante el día a la señorita de Lucas, cuya cortesía en escucharle sirvió de conveniente refrigerio a todas las otras, y de modo especial a su amiga. No se disipó al día siguiente el mal humor o el mal estado de salud de la señora de Bennet. Collins, por su parte, se hallaba también en la misma disposición de orgullo herido. Isabel había concebido la esperanza de que su resentimiento acortaría su visita, mas los planes de él no parecieron afectados en lo más mínimo por el hecho. Siempre había pensado en irse el sábado, y hasta el sábado pensaba todavía permanecer. Tras el almuerzo las muchachas fueron a Meryton para averiguar si Wickham había regresado y lamentar su ausencia en el baile de Netherfield. Unióseles a la entrada de la población y las acompañó a casa de la tía, donde se charló largo y tendido sobre su resentimiento y enojo y sobre la inquietud de todas las demás. Pero ante Isabel reconoció de grado que se había impuesto él mismo la ausencia. «Consideré», dijo, cuando se acercaba la hora, que haría mejor en no encontrarme con Darcy, porque estar juntos en el mismo salón durante tantas horas había de ser más fuerte de lo que yo podría soportar, y esa escena podía llegar a hacerse desagradable a otras personas que no fueran yo mismo. Ella aprobó en absoluto su abstención, tras de discutirla ambos cumplidamente, y tuvieron tiempo para hacerlo, así como para los corteses elogios que mutuamente se dirigieron, mientras que el mismo Wickham y otro oficial los acompañaban a Longbourn, ya que durante ese paseo él se dedicó en particular a ella. El hecho de que las acompañara fue doblemente ventajoso, pues además de recibir Isabel los cumplidos que él le tributó, halló ella ocasión a propósito para presentárselo a sus padres. Poco después del regreso entregaron a Juana una carta. Venía de Netherfield, y la abrió presurosa. El sobre contenía una hoja de papel elegante y satinado, escrito por bella y fácil mano de mujer, e Isabel notó que el rostro de su hermana cambió en cuanto la hubo leído, observando además que se había parado de propósito, al hacerlo, en algunas palabras.
Juana se sobrepuso pronto, y arrojando la carta trató de unirse pronto, con su habitual alegría, a la conversación general. Mas Isabel experimentó tal ansiedad por lo observado, que hasta prescindió de atender a Wickham, y no bien éste y su compañero se marcharon, una mirada de Juana la invitó a seguirla al piso de arriba. Llegadas a su cuarto, Juana dijo mostrando la carta: «Es de Carolina Bingley. Su contenido me ha sorprendido sobremanera. Todos los de la casa han abandonado Netherfield a estas horas y se encuentran en camino para la capital, sin intención de regresar. Escucha lo que dice». Leyó entonces en alta voz el primer párrafo, que contenía la noticia de que acababan de resolver seguir a su hermano a la capital, y donde exponía su intención de comer aquel día en la calle de Grosvenor, en la cual el señor Hurst tenía su casa. Lo siguiente estaba concebido de esta suerte: «No siento nada de lo que dejo en el condado de Hunsford, excepto tu compañía, amiga queridísima. Pero espero gozar muchas veces en lo porvenir de los deliciosos coloquios que hemos tenido, y entretanto podemos aminorar la pena de la separación con frecuentes y efusivas cartas». Todas esas elevadas expresiones las escuchó Isabel con cuanta insensibilidad proporciona la desconfianza, y aunque le sorprendía la rapidez de la marcha, no veía nada que lamentar en puridad. No podía suponerse que la ausencia de ellas de Netherfield pudiera impedir que Bingley estuviera ahí, y en cuanto a la pérdida de la compañía de ellas, estaba persuadida de que Juana cesaría pronto de tenerla en cuenta con el placer de la de él. «Es lástima», dijo tras corta pausa, «que no puedas ver a tus amigas antes de que abandonen el campo. Mas no podemos esperar que el periodo de futura dicha a que se refiere la señorita de Bingley llegue antes de lo que ella se figura y que la deliciosa relación de quienes han tratado como amigas se renueve con mayor contento cuando sean hermanas. Bingley no se quedará en Londres con ellas. Carolina dice resueltamente que ninguno de la familia volverá al condado este invierno. Te lo voy a leer. Cuando mi hermano nos dejó ayer imaginaba que los negocios que le llamaban a Londres podrían despacharse en 3 o 4 días. Pero como estamos seguras de que no puede ser así, y convencidas al propio tiempo de que cuando Carlos va a la capital no tiene prisa de abandonarla pronto, hemos determinado seguirle allí para que no se vea obligado a pasar sus horas libres en un hotel sin confort. Muchas de mis relaciones están ya allí para pasar el invierno. Desearía saber si tú, mi queridísima amiga, tienes intención de ser una de tantas. Más desespero de ello. Sinceramente deseo que nuestras navidades en el condado abunden en las alegrías que la época lleva consigo por lo común, y que vuestros petimetres sean tan numerosos que os impidan sentir la pérdida de las otras personas de quienes os vamos a privar. Es evidente con esto, añadió Juana, que él no vuelve en este invierno. Lo evidente es solo que la señorita de Bingley no dice que lo haya de hacer. ¿Qué piensas de eso? Debe de ser cosa de él. Él no depende de nadie. Pero aún no sabes todo. Voy a leerte el pasaje que de modo particular me hiere. No quiero tener reservas contigo. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y, a decir verdad, no estamos nosotras apenas menos deseosas de verla. No creo que Georgiana Darcy tenga igual en belleza, elegancia y finura, y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí se hace aún mayor con la esperanza que abrigamos de conseguir que sea más tarde nuestra hermana. No sé si te he manifestado nunca mis sentimientos sobre ese punto, pero no abandonaré el campo sin confiártelos, y calculo que no los tendrás por faltos de razón. Mi hermano la admira ya mucho, ahora dispondrá de frecuentes oportunidades para verla con la mayor intimidad, y creo que no me ciega la parcialidad de hermana para tener a Carlos por muy capaz de conquistar el corazón de una mujer. Con todas esas circunstancias para aumentar un afecto, me equivoco, queridísima Juana, si abrigo la esperanza de un acontecimiento que habrá de asegurar la felicidad de tantos. ¿Qué opinas de este párrafo, querida Isabel?, dijo Juana en cuanto lo terminó. ¿No es bastante claro? No expresa claramente que Carolina ni espera ni desea que yo sea su hermana, que está por completo convencida de la indiferencia de su hermano, y que, si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone, eso sí, con mucha dulzura, ponerme en guardia? ¿Puede opinarse de otro modo en esta cuestión? Sí se puede, porque mi sentir es en absoluto diverso. ¿Quieres oírlo? Con el mayor gusto. Te lo expondré en pocas palabras. La señorita de Bingley ve que su hermano está enamorado de ti y quiere que se case con la señorita de Darcy. Sigue a aquel a la capital con la esperanza de retenerlo allí,
y trata de convencerte de que él no se cuida de ti. Juana movió la cabeza. Cierto, Juana, debes creerme. Nadie que os haya visto juntos puede dudar de su afecto. La señorita de Bingley de seguro que no puede. No es tan necia. Si hubiera visto en el señor Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, habría encargado su vestido de boda. Mas el caso es el siguiente. No somos suficientemente ricas ni elevadas para ellos, y está ella tan ansiosa de pescar a la señorita de Darcy para su hermano porque si se efectúa un matrimonio entre ellos puede encontrar menores inconvenientes en conseguir el segundo. En todo lo cual hay cierta ingenuidad, y me atrevo a decir que conseguiría sus anhelos si no se atravesase por medio la señorita de Bourgh. Pero, querida Juana mía, no puedes pensar con seriedad que por decirte la señorita de Bingley que su hermano admira mucho a la de Darcy. Sea él en menor grado sensible a tus méritos que cuando se despidió de ti el jueves, ni que estará en poder de ella al persuadirle de que en vez de hallarse enamorado de ti lo está de su amiga. Si pensáramos lo mismo de la señorita de Bingley, replicó Juana, tu explicación me dejaría más tranquila. Mas yo sé que su fundamento es injusto. Carolina es incapaz de engañar voluntariamente a nadie. Cuanto se puede esperar en esta ocasión es que se engañe a sí misma. Eso es. No se te puede ocurrir mejor idea si no te contentas con la mía. Créela desde luego engañada. Así quedas bien con ella y ves que no debes preocuparte más. Pero querida hermana, puedo ser feliz, aun suponiendo lo mejor, aceptando a un hombre cuyas hermanas y cuyos amigos desean todos que se case con otra? Eso debes decidirlo por ti misma, repuso Isabel, y si tras madura deliberación hallas que la desgracia de no deber nada a sus dos hermanas es más que equivalente a la felicidad de ser su mujer, te aconsejo con resolución que lo rechaces. ¿Cómo puedes decir eso?, dijo Juana sonriendo ligeramente. Debes saber que, aunque quedara apenada con exceso con esa desaprobación, no podría dudar. No pensaba que dudaras, y siendo el caso así, no me es dado compadecer mucho tu situación. Mas si él no vuelve en este invierno, estará de más mi determinación. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 6 meses? La idea de que Bingley no volviese la rechazaba Isabel. Parecíale sencillamente sugestión de los interesados deseos de Carolina, no pudiendo suponer ni por un momento que semejantes deseos, ya los manifestase claramente, ya con artificio, hubieran de influir en un joven tan en absoluto independiente. Expuso a su hermana con tanto calor como pudo lo que opinaba sobre el asunto, y pronto tuvo el placer de notar los saludables efectos de sus palabras. El carácter de Juana no era desconfiado, y por eso fue ahora gradualmente conducida a la esperanza de que Bingley volvería a Netherfield y satisfaría todos los deseos de su corazón, aunque la duda alguna vez se sobrepusiese a esa esperanza. Convinieron en que la señora de Bennet supiera solo la marcha de la familia, para que no se alarmase por la conducta del caballero. Pero aún esa información parcial la inquietó un poco, y le hizo lamentarse, como de suceso muy desgraciado, de que se marcharan esos señores precisamente cuando todos habían intimado tanto. Tras de dolerse de ello, tuvo no obstante el consuelo de pensar que Bingley volvería pronto de nuevo, dispuesto a comer en Longbourn, y la conclusión de todo fue declarar que, aun habiendo sido invitado a comer solo en familia, ella cuidaría de tener ese día 2 platos abundantes. Capítulo 22. Los Bennet fueron invitados a comer con los Lucas, y durante la mayor parte del día la señorita de Lucas tuvo de nuevo la amabilidad de escuchar a Collins. Isabel aprovechó una oportunidad para darle las gracias por ello. Eso le proporciona buen humor, dijo ella, y quedo más agradecida a ti de lo que puedo decirte. Carlota aseguró a su amiga su satisfacción de serle útil, añadiendo que eso le compensaba el pequeño sacrificio de su tiempo. Grande era la amabilidad de Carlota al obrar así. Pero trascendía a más de lo que Isabel podía concebir. Su objeto no era otro que librarla de otra carga de Collins, pero procurando que éste se dirigiera a ella. Tal era el plan de Carlota. Y las apariencias le fueron tan favorables, que cuando se separaron por la noche hubiérase ella creído casi segura del éxito si él no debiera abandonar el condado tan pronto. Mas al abrigar esa duda hacía injusticia al fuego e independencia de carácter de Collins, porque estas cosas impelieron a éste a salir de Longbourn con admirable disimulo a la mañana siguiente, dirigirse con premura a la morada de los Lucas y ponerse a los pies de Carlota. Tuvo cuidado de ocultar su salida a sus primas,
por el convencimiento de que, de haberle visto partir, no habrían dejado de descubrir su designio, el cual no quería revelar hasta que pudiera conocerse el éxito. Porque, aun juzgándose casi seguro, y con razón, porque Carlota le había animado bastante, era relativamente desconfiado desde la aventura del miércoles. Su recibimiento, no obstante, fue de lo más lisonjero. La señorita de Lucas lo percibió desde una ventana alta cuando se dirigía a la casa, y al instante salió a la calle para encontrarle como si fuera por casualidad. Sin embargo, poco podía pensar que le esperase tanto amor como de elocuencia. Durante el escaso tiempo como los discursos de Collins lo permitieron, quedó todo arreglado entre ambos con satisfacción común, y cuando entraron en la casa ya le rogaba a Carolina con viveza que señalase el día en que le iba a hacer el más feliz de los hombres. Y aunque semejante demanda debía quedar sin respuesta por el presente, no experimentó ella deseos de chancearse de él. La estolidez de que había sido dotado por la naturaleza debía privar a su galanteo de cuantos encantos podrían inclinar a una mujer a prolongarlo, y la señorita de Lucas, que lo aceptaba solo por el puro deseo de establecerse, no se cuidó de lo pronto que ese asunto se había resuelto. Sir Guillermo y Lady Lucas presto se decidieron por el consentimiento, el cual fue otorgado con la más alegre premura. Las circunstancias de Collins le hacían partido muy apetecible para Carlota, a quien ellos podían legar escasa fortuna, y las perspectivas de futura abundancia eran en exceso tentadoras. Lady Lucas comenzó a calcular en derechura, con más interés que el que antes tuviera por el asunto, cuántos años más podría vivir el señor Bennet, y Sir Guillermo expresó su opinión de que cuando Collins estuviese en posesión de Longbourn sería sumamente fácil que él mismo y su mujer pudieran presentarse en St. James. En suma, toda la familia se regocijó en grande con ese motivo. Las hijas menores abrigaron esperanzas de salir al mundo 1 o 2 años antes de lo que de otro modo habría sido, y los muchachos se vieron libres del temor de que Carlota se quedase soltera. La propia Carlota se encontraba bastante satisfecha. Había ganado su partida, y tenía tiempo para reflexionar. Cierto que Collins no era ni sensible ni grato. Su compañía resultaba enfadosa, y su afecto hacia ella tenía que ser imaginario. Mas al fin sería su marido. Aun sin pensar altamente ni de los hombres ni del matrimonio, este había sido siempre su mira, además de ser la única colocación honrosa de una joven bien educada con escasa fortuna. Y aunque no era de asegurar que proporcionase dichas, había de ser el más grato preservativo contra la necesidad. Semejante preservativo era lo que ahora había logrado, y a la edad de 27 años, y sin haber sido nunca guapa, no era eso poca buena suerte. La circunstancia menos agradable del asunto era la sorpresa que había de proporcionar a Isabel Bennet, cuya amistad tenía en más que la de cualquiera otra persona. Isabel se admiraría, y era probable que la censurara. Y aunque su resolución no había de venir a tierra, sus sentimientos habrían de resentirse con semejante desaprobación. Resolvió comunicárselo ella misma, y por eso encargó a Collins, cuando éste regresó a Longbourn a comer, que no soltase prenda ante ninguno de la familia de lo que había ocurrido. Como era natural, obtuvo la promesa del secreto. Pero éste no pudo guardarse sin dificultad, porque la curiosidad, excitada por su larga ausencia, estalló a su regreso en preguntas tan directas que requería alguna destreza el evadirlas, y por otra parte, tenía que ejercitar su abnegación al callar, pues estaba impaciente por publicar su éxito amoroso. Como iba a ponerse en viaje a la mañana siguiente demasiado temprano para ver a nadie de la familia, la ceremonia de la despedida se anticipó al momento en que las señoras iban a acostarse. Y la señora de Bennet, con gran cortesía y cordialidad, le expresó cuán felices serían en verle en Longbourn de nuevo en cuanto sus otros compromisos le permitieran visitarlas. «Querida», replicó, «esta invitación es de agradecer en especial, ya que no esperaba recibirla. Y puedes estar segura de que me aprovecharé de ella tan pronto como me sea posible». Todos se quedaron asombrados, y el propio señor Bennet, que de ningún modo deseaba tan rápido regreso, dijo al punto: «¿Mas no lleva eso riesgo de la desaprobación de Lady Catalina? Mejor será que olvides a tus parientes antes que exponerte a ofender a tu patrona». «Querido», replicó Collins, «quedo en particular reconocido a ti por esa advertencia amigable, y puedes contar con que no daré un paso así sin que en ello intervenga su señoría. Nunca pecarás por exceso en obrar de esa suerte. Aventura cualquier cosa antes que disgustarla.
Y si crees que existen probabilidades de que el disgusto se ocasione por volver aquí, cosa que yo juzgaría más que posible, permanece tranquilo en casa, y consuélate con que no nos ofenderemos por ello. Cree, querido primo, que mi agradecimiento aumenta mucho con tus afectuosas advertencias. Y cuenta por ello con que en breve recibirás una carta de gracias así por ellas como por todas las demás pruebas de consideración recibidas de ti durante mi estancia en el condado. En cuanto a mis bellas primas, aunque mi ausencia no haya de ser tan larga que lo haga preciso, me permito desearles salud y dichas, sin excluir a mi prima Isabel. Con las naturales cortesías se fueron las señoras, todas sorprendidas por igual de ver que proyectaba un pronto regreso. La señora de Bennet deseaba interpretarlo en el sentido de que pensaba dirigirse a alguna de las hijas menores, y había por eso que convencer a María de que lo aceptase. Esta, en efecto, estimaba a Collins más que las otras. Hallaba en sus reflexiones una solidez que a menudo le imponía, y aunque no le juzgaba de ningún modo tan profundo como ella misma, opinaba que si se le animaba a leer y a aprovechar con un ejemplo como el suyo podría llegar a ser muy grato compañero. Más a la mañana siguiente se desbarató todo ese plan, pues la señorita de Lucas vino enseguida de almorzar, y en conferencia privada con Isabel relató el suceso de la víspera. La posibilidad de que Collins se imaginara enamorado de su amiga le había ocurrido a Isabel en 1 o 2 de los días anteriores. Pero que Carlota le diera ánimos le parecía tan lejos de lo posible por lo menos como que ella propia pudiera hacerlo, y su asombro fue por ende tan grande que sobrepasó los límites del decoro, no pudiendo evitar el exclamar: «Comprometida con Collins. Querida Carlota, es imposible». El tono serio que Carlota había usado al contar la historia dio motivo para una momentánea confusión por su parte al recibir tan directo reproche, aunque no fuera eso sino lo que esperaba. Más pronto se rehizo y replicó con calma: «¿De qué te sorprendes, querida Isabel? ¿Tienes por increíble que el señor Collins haya sido capaz de granjearse la buena opinión de una mujer porque no haya sido afortunado contigo?» Mas Isabel mientras tanto se había dominado también, y haciendo un gran esfuerzo hallóse apta para asegurarle con suficiente firmeza que le era grata la perspectiva de su parentesco y que le deseaba todas las dichas imaginables. «Conozco lo que te pasa», replicó Carlota. «Tienes que estar sorprendida, muy sorprendida, haciendo tan poco que el señor Collins proyectaba casarse contigo. Pero cuando tengas tiempo para reflexionar en todo esto creo que quedarás satisfecha de mi resolución. Ya sabes que no soy romántica, que no lo fui nunca. Busco solo un hogar, y considerando el carácter, relaciones y situación de la vida del señor Collins, estoy persuadida de que mis probabilidades de felicidad con él son tan grandes como las de que la mayor parte de la gente puede jactarse al ingresar en el estado de matrimonio». Isabel contestó al punto: «Es indudable». Y tras una corta pausa fueron ambas a juntarse con el resto de la familia. Carlota no permaneció en la casa largo rato, e Isabel se entregó a su marcha a reflexionar sobre lo que había escuchado. Pasó no poco tiempo hasta que se hizo a la idea de un casamiento tan impropio. Lo extraño de que Collins hubiera hecho 2 proposiciones de matrimonio en 3 días no era nada en comparación con el hecho de haber sido ahora aceptado. Siempre había creído que las opiniones de Carlota sobre el matrimonio no eran exactamente como las suyas. Pero no supuso que al pasar a la práctica sacrificara todos sus mayores sentimientos a la ventaja positiva. Carlota, esposa de Collins, era un cuadro humillante. Y a la angustia por rebajarse la amiga y porque descendiese en su estimación se vino a añadir el aflictivo convencimiento de serle imposible a la misma el vivir pasablemente dichosa con la suerte que había elegido. Capítulo 23. Sentada estaba Isabel con su madre y hermanas, meditando sobre lo que oyera y vacilando sobre si estaba autorizada para mentarlo, cuando el propio Sir Guillermo Lucas apareció, enviado por su hija, para anunciar su compromiso a la familia. Con abundantes cumplidos para ellas, y felicitándose por la perspectiva de unión entre ambas casas, reveló el asunto a una asamblea no solo admirada, sino incrédula, porque la señora de Bennet, con más ardor que cortesía, afirmó que debía hallarse por completo equivocado, y Lidia, siempre indiscreta y a menudo incivil, exclamó con violencia: «Señor Dios, ¿cómo puede usted, Sir Guillermo, contarnos esa historia? ¿No sabe usted que el señor Collins pretende casarse con Isabel? Solo la condescendencia de un cortesano podría sufrir sin ira semejante acometida.
Más la buena educación de Sir Guillermo le hizo pasar por todo, y aunque suplicando que se le permitiera garantizar la verdad de sus informaciones, escuchó todas esas impertinencias con la corrección más completa. Isabel, creyendo que le competía librarle de tan embarazosa situación, comenzó a confirmar lo dicho por él, revelando su conocimiento previo por conducto de la misma Carlota. Y trató de poner coto a las exclamaciones de su madre y hermanas felicitando con calor a Sir Guillermo, en lo que pronto fue secundada por Juana, y haciendo resaltar de varios modos la felicidad que se podía esperar del suceso, dado el excelente carácter del señor Collins y la escasa distancia de Hunsford a Londres. La señora de Bennet se hallaba en verdad demasiado sobrecogida para hablar mucho mientras Sir Guillermo permaneció allí. Mas no bien las dejó, sus sentimientos encontraron pronto desahogo. En primer lugar, persistía en no creer el hecho en su totalidad. En segundo, estaba segurísima de que Collins había sido pescado. En tercero, confiaba en que ambos no serían nunca dichosos. Y en cuarto, el convenio tenía que deshacerse. Sin embargo, dos consecuencias se deducían con claridad de todo. Una, que Isabel era la verdadera causa de toda la desgracia. Otra, que ella propia había sido tratada de modo bárbaro por todos ellos. Y sobre las dos juntas insistió principalmente durante el resto del día. Ni aún logró en todo el apagar su resentimiento. Una semana se pasó antes de poder ver a Isabel sin regañarla, un mes antes de poder hablar sin rudeza a Sir Guillermo o a Lady Lucas, y varios, antes de perdonar a Carlota. La emoción del señor Bennet con semejante motivo fue más tranquila. Tanto, que consideró el hecho como gran fortuna, porque se jactaba, decía, de que eso le permitía descubrir que Carlota Lucas, a quien había juzgado regularmente razonable, era tan loca como su propia mujer y más aún que su hija. Juana se manifestó algo sorprendida por el hecho. Pero habló menos de su sorpresa que de sus vivos deseos de la felicidad de ambos. Y ni aun Isabel pudo atraerla a considerar como improbable semejante felicidad. Catalina y Lidia estaban muy lejos de envidiar a la señorita de Lucas, pues Collins era solo clérigo, y el suceso no los interesó sino como noticia que extender en Meryton. Lady Lucas no pudo resistir a la dicha de manifestar a la señora de Bennet la felicidad que experimentaba en ir a tener una hija bien casada, y por eso iba a Longbourn más a menudo que de ordinario, para expresar esa dicha que sentía. Por más que las miradas de desagrado y los reparos malignos de la señora de Bennet podían haber sido suficientes para disipar esa felicidad. Entre Isabel y Carlota mediaba un desacuerdo que las tornó silenciosas sobre ese asunto, y la primera se convenció de que ya no habría entre ellas confianza verdadera. Su desvío de Carlota le hizo volver con más pasión a su hermana, cuya rectitud y delicadeza le garantizaban que su opinión no se vería desechada, y por cuya felicidad se preocupaba más cada día, ya que Bingley se había marchado hacía una semana y nada se oía de su regreso. Juana había remitido a Carolina pronta contestación a su carta, y calculaba los días que razonablemente podía tardar en recibir otra nueva. La prometida carta de gracias de Collins llegó el martes, dirigida al padre y escrita con toda la abundancia de agradecimiento que una estancia de un año entre la familia pudiera llevar consigo. Tras disculparse al principio, procedía a informarle, con muchas expresiones altisonantes, de su felicidad por haber obtenido el afecto de su amable vecina la señorita de Lucas. Y se extendía con que solo considerando lo que gustaba de la compañía de ésta se había sentido tan dispuesto a acceder al amable deseo de ellos de verlos de nuevo en Longbourn, a donde esperaba volver del lunes en 15 días. Porque Lady Catalina, añadía, aprobaba tan cordialmente su casamiento, que deseaba que se celebrase lo más pronto posible, lo cual confiaba que sería argumento irrebatible para que su amable Carlota decidiese el día de hacerle el más feliz de los hombres. El regreso de Collins al condado no era ya motivo de satisfacción para la señora de Bennet. Por el contrario, se veía más dispuesta a lamentarse de ello que su marido. Era rarísimo que viniera a Longbourn en vez de ir a casa de los Lucas. Resultaba muy inconveniente y sobremanera embarazoso. Odiaba tener huéspedes en su casa siendo tan mediana su salud, y los novios eran los más desagradables de todas las personas. Tales eran las suaves murmuraciones de la señora de Bennet, que solo iban a desembocar a la desgracia, todavía mayor, de la continuada ausencia de Bingley. Ni Juana ni Isabel estaban satisfechas con esto último. Día tras día pasaba sin saberse de ello sino la noticia, luego extendida por Meryton, de que no venían ya a Netherfield en el invierno. La cual irritó en grande a la señora de Bennet,
quien no cesaba de contradecirla, juzgándola la más escandalosa falsedad. Hasta Isabel comenzó a temer, no que Bingley fuese indiferente, sino que sus hermanas pudieran obtener éxito en apartarle de su camino. Aun sin querer dar entrada a idea tan destructora de la felicidad de Juana y tan deshonrosa para la firmeza de su enamorado, no podía evitar que se le ofreciera con frecuencia. Los esfuerzos mancomunados de sus dos insensibles hermanas y de su influyente amigo, unidos con los atractivos de la señorita de Darcy y con los placeres de Londres, podían ser demasiadas cosas, así lo temía, contra la constancia de su afecto. En cuanto a Juana, su ansiedad por esta duda era, como es natural, más penosa que la de Isabel. Pero deseaba ocultar cuanto sentía, y por eso entre ella e Isabel jamás se aludía a semejante asunto. Pero como a su madre no la contenía igual delicadeza, apenas pasaba una hora sin que hablase de Bingley, expresando impaciencia por su llegada o pretendiendo que Juana confesara que si no volvía debía juzgarse malísimamente tratada. Requeríase toda la suavidad de Juana para soportar esas cargas con mediana tranquilidad. Collins regresó con gran puntualidad el lunes en 15 días. Pero su recibimiento en Longbourn no fue lo cordial que el de su primera llegada. Era el sobrado dichoso, sin embargo, para necesitar muchas atenciones. Y por suerte de los demás, la ocupación de hacer el amor los libraba mucho tiempo de su compañía. La mayor parte del día lo empleaba en casa de los Lucas, y a veces regresaba a Longbourn solo con el tiempo preciso para excusar su ausencia antes de que la familia se acostase. La señora de Bennet se encontraba en verdad en el más lamentable estado. La sola mención de algo concerniente al casamiento le proporcionaba un ataque de mal humor, y a cualquiera parte que fuese estaba segura de oír hablar de él. La vista de la señorita de Lucas le era odiosa. Mirábala con celoso horror, como su sucesora en la casa. Siempre que venía a verlo sacaba en consecuencia que anticipaba la hora de la toma de posesión, y cuántas veces departía en voz baja con Collins estaba ella convencida de que hablaban de la propiedad de Longbourn y resolvían sacar de la casa a ella y a sus hijas en cuanto muriese el señor Bennet. Con amargura se quejaba de ello a su marido. La verdad, Bennet, le decía, es muy duro pensar que Carlota Lucas ha de ser alguna vez dueña de esta casa y haya de verme yo obligada a hacerle sitio y a vivir viéndola ocupar mi puesto en ella. Querida, no des entrada a tan tristes pensamientos. Pensemos en cosas mejores. Lisonjeémonos con que yo te sobreviviré. No era eso muy consolador para la señora de Bennet, y con todo, en vez de contestar, continuó. No puedo sufrir el pensar que hayan de poseer ellos toda esta propiedad. Si no fuera por el vínculo no lo imaginaría. ¿Qué es lo que no imaginarías? No imaginaría nada en absoluto. Agradezcamos, pues, que te veas libre de un defecto así. Nunca puedo agradecer nada que se refiera al vínculo. No me es dable entender cómo se puede en conciencia vincular una propiedad fuera de los propios hijos, y todo en favor de Collins. ¿Por qué ha de poseerla mejor que nadie? Lo dejo a tu consideración, dijo el señor Bennet. Y hasta aquí llegamos con este cuarto bloque del audiolibro de Orgullo y Prejuicio. ¿Qué opinan del rechazo de Elizabeth al señor Collins? ¿Le sorprendió la partida del señor Bingley de Netherfield? ¿Y qué les parecieron los señores Gardner? Déjenme sus impresiones en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y teorías sobre los personajes. En el próximo episodio nos adentraremos en nuevos escenarios, con más encuentros, cartas reveladoras y giros que empezarán a cambiar la percepción de algunos personajes clave. Lo que parece un cierre, en realidad, es el inicio de algo mucho más profundo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si disfrutaste este capítulo, y compartirlo con quienes también amen las historias de Jane Austen. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Orgullo y Prejuicio.